Si sos mayor de 65 años, es importante que te protejas del frío y prestes atención a los síntomas de hipotermia como agotamiento, temblores, pérdida de la memoria o torpeza física. En caso de emergencia, comunícate con el SAME llamando al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/frío. Buenos Aires Ciudad. Estudio Jurídico Fernández y Pacheco. Honestidad y eficiencia. Especialistas en accidente de tránsito, familia y laboral. En Coto te presentamos Coto Digital. Es una forma moderna, rápida y fácil para que compres lo que necesites desde la comodidad de tu hogar y lo recibas en la puerta de tu casa. Te invitamos a que visites nuestra página www.cotodigital.com.ar. Coto. Estás en la radio del Invierno 25. Estás AM 1010, Onda Latina, desde Buenos Aires, República Argentina. Y tu música suena así. No te quedes congelado. Envíanos tu mensaje vía WhatsApp 1141 99 53 46. Invierno 25 en contacto. Volvemos a nuestra programación habitual. Volvemos a Onda Latina. Fin de espacio publicitario. Soy el Indio Coria y me pueden escuchar todos los jueves de 16 a 17 horas por AM 1010 Onda Latina en el programa Wenyun Mapumeu, Volver a la Tierra, pluricultural e interreligioso, con notas, entrevistas, mitos, leyendas, y también me pueden ver y escuchar los mismos jueves de 17:30 a 19:30 en el programa Puro Mate y Chamamé por Argentinísima Satelital. Te esperamos en Wenyun Mapumeu, Volver a la Tierra. Este jueves, 16 horas, por AM 1010 Onda Latina, en Wenyun Mapumeu, Volver a la Tierra, tendremos la presencia en el piso de Juan Namuncurá, reconocido por su comunidad huerquén, por el Consejo de Ancianos Jefes Iconas de la agrupación mapuche Namuncurá. Juan Namuncurá, docente, investigador, escritor, profesor y representante en todo el mundo de nuestra música ancestral. Juan Namuncurá, este jueves, 16 horas, por AM 1010 Onda Latina, todas las redes sociales y en YouTube en directo. Los esperamos. Mari Cuchel, Mari Co, Mari Curruf, Mari Chemen, Incheta Mapuche Capinguén Enrique Coria, Mitugún La Puel Mapu. Lo que es esto, ¿no? Buenos Aires, La Pampa, Argentina. Estamos en vivo y en directo en otro programa más, en donde charlaremos de cosas que tienen que ver con lo que está pasando con nuestras naciones, como en el caso de la comunidad mapuche neuquina, que ha sido expulsada, que ha sido maltratada en sus derechos, bueno, todos, ¿no? Nahuel, Purrán, todos los que llamaron y participaron antes de estar encadenados y presos, se autoencarcelaron frente a la Casa de Gobierno, pero Jorge Nahuel Purrán dijo: o nos dan la personalidad jurídica o nos matan a paro. Así que un saludo a Jorge Nahuel Purrán y a toda la comunidad. Un saludo especial a Félix Díaz. Un saludo especial a Félix Díaz, Mario Mesore. Félix, quisiera encontrarme con usted, querido hermano, así que lo voy a llamar
ahí me dijo dónde estaba, a lo mejor hoy o mañana voy a ir a visitarlo, voy a ir a visitarlo. Mari Peñi. Mari, perdón, Colonco, Peñi, Enrique ¿Cómo Coria. estás, querido? ¿Cómo estás? Divino, gracias a Dios. Bueno. Soy, aparte de ser un pecador, soy muy afortunado. Gracias por Tengo un acompañarme. amigo como vos y tengo muchos amigos, hermanos de los pueblos preexistentes, así que nada. Soy el indio Querandí. Querandí, ¿estás preparando la presentación? Ah, sí, estamos ensayando una obra de teatro que se llama El General, que trata de los 7 granaderos que custodian a San Martín en la catedral. Así que yo tengo el papel del indio Querandí de Intichuri, así que tengo un personaje muy interesante. Hace 30 años que no hago teatro y estoy enloquecido con él. Bueno, está bien. El micrófono no me lo mueva, señor Querandí. Déjelo ahí tranquilo, porque está bien. Estamos saliendo en directo, ¿sabía? En YouTube. Sí. Para Argentina, América y el mundo, a través de las redes sociales también. Y esto va a quedar colgado en el canal del Indio Coria, en YouTube como corresponde, en la página web de la radio. Fabricio Guerrero en los controles. Bueno, entonces, 16:20 más o menos vamos a tener la presencia vía video, como siempre, de nuestro columnista desde Madrid, España, Pedro Pozas Terrados. Es el director ejecutivo de la Fundación Gran Simio, que me olvidé de mandarle el correo con el certificado. Pedro, bueno, te lo voy a mandar, porque yo no lo sé sacar del correo que me lo mandaron y bajarlo al... Bueno, acá tenemos a Fabricio Guerrero, por ahí después me ayuda. Pero no, me lo mandaron por correo, no sé bajarlo del correo al archivo del teléfono para mandarlo a España, para que lo pueda imprimir, ponerle un cuadrito, bueno. Así que te pido disculpas en este caso. Bueno, también estuve grabando, atención, que estuve grabando. La verdad que hacía mucho tiempo que no iba. Pasaban algunos videitos míos, que voy haciendo en los caminos, porque recorro el país. He estado en Bahía Blanca, he estado en Formosa, he estado en La Rioja, he estado en Catamarca, he estado en Rosario. Y siempre con esta idea, ¿no?, de poder plasmar las experiencias de vida a través de lo que uno entiende como difusor de la cultura de los pueblos, ¿no? Son terribles las cosas que están pasando. Estamos en una desobediencia total. Adelante, Juan Namuncurá. Está llegando Juancito, el invitado. Mari Peñi. ¿Cómo va? Ha llegado Juan Namuncurá, señores. Edgardo. Mari Peñi. Bueno, bienvenido. Ha venido con un compañero. Hola, Juan, ¿cómo está? Muy bien. Bienvenido, Sí, hace rato que te tengo postergado. Sí. Hace rato que te tengo. Eso está bueno. Son 20 australes más. 20 australes más. ¿Sí, con Australia? Vamos, bárbaro. Bueno, mientras se acomoda, Juancito, le estaba comentando los sufrimientos de muchos hermanos en distintos lugares del país, en los 4 vientos, como digo yo. Así que nuevamente me solidarizo con ellos y ya saben que está el programa atento para escucharlos, y los reclamos son los de milenio, diría yo, por no decir otra cosa, desde siempre. Siempre los pueblos han sido marginados y negados, siempre el negacionismo, siempre el negacionismo. Bueno, a ver, ¿con qué música lo podemos recibir al Peñi? A ver a mí me gustó, a ver. Bueno, vamos a hablar. Dale. Para eso está Juan, nada menos. Y un compañero ha traído de la vida. Sí. ¿Músico también o? Fotógrafo, gran fotógrafo, fue el inventor de la foto de famosos revista Gente.
Mirá, bueno, mucho gusto. Andrés, que nos acompaña hace ya 30 años que viene apoyando todas las movidas nuestras que hacemos. Mirá, sí, qué bien. Mucho. Cuando uno habla de Juan Namuncurá, claro, está la historia del Toki. Claro. Y evidentemente hay algo que ver, ¿no? Y sí, es todo. Nosotros somos una sola familia, derechito, pudimos conservar eso. ¿Sí? Todos los Namuncurá somos todos parientes. Entonces, y venimos de mucho tiempo. Eso también, bueno, no solamente nos defendimos ante la institucionalidad del Estado, sino también tuvimos apoyos, ¿no? Nos tocó, digamos, una buena relación con la iglesia también en su tiempo, cosa que no pasó en otros lugares, pero justo a nosotros nos tocaron dos congregaciones bastante que se han plegado hasta el día de hoy con nosotros, con nuestra gente, ¿no? Con nuestros pueblos, que eran los jesuitas en principio, ¿sí? Y los salesianos, ¿no? Con sus cosas, ¿no? Porque la institución es una cosa y las personas son otra, ya sabemos cómo es la cosa, ¿no? Uno cuando iba al Ministerio de Desarrollo Social, te atendía muy bien uno y por ahí el de abajo te pegaba nada, andás para atrás, ¿viste? Tiraba claro, al piso directamente. Sí. Y bueno, tenemos muy directo todo, estamos trabajando finamente, porque la verdad que también nosotros tenemos problemas, ¿no? Nuestros pueblos, no solamente los problemas con los cuales hemos sufrido tantos siglos, sino también que eso ha llevado también que muchos de nuestros jóvenes hayan quedado desinformados o mal informados. Los partidos políticos también hicieron lo suyo con nosotros, han hecho lo que se les ha dado la gana. Nosotros no hemos podido responder porque no conocíamos muchas de las herramientas tampoco de cómo defendernos ante todas estas cosas, ¿no? En general, todos los pueblos, ¿no? Pero a raíz de ciertas cositas nosotros pudimos mantener, para el bien de todos y para compartir con todos, por lo menos toda una saga que en el caso de lo que hoy se llama mal mapuche, porque es también un nombre genérico dentro de la lengua decir mapuche, y es algo que los antropólogos del periodo menemista dijeron, estos son mapuches, y ahí quedó todo. Hubo una imposición también de estas cosas, como te acordás que pasaba con los chiriguanos, que no eran chiriguanos, sino eran wichí, los toba, que eran com, bueno, todas esas guarradas que han hecho en la historia. Bueno, nosotros fuimos, zafando y manteniendo a través del linaje de nuestra familia, mantener muchas cosas que van a ser compartidas cuando llegue el momento con todos, ¿no? Hay que preparar a la juventud. Claro, Juan Namuncurá tiene Mulfún, Aymara. Exacto, por y mapuche. Claro. ¿Cómo? Y porque mis viejos, mira, ahí pasan cosas que es el tejido de la madre tierra y en Edechén, ¿no? Porque mis viejos se conocen en La Plata, fueron los dos primeros estudiantes originarios de la historia. Pero hablas despacito porque tenemos toda la hora, ¿eh? Ah, bueno. Tranquilo. No te vas a ir. No. Y entonces, bueno, se conocieron en La Plata. Y bueno, cuando se casaron y venía yo en camino, mi familia aymara de los Coyupapa de Cochabamba, pidieron mi nacimiento porque sabían que siempre nuestras costumbres, la mamá es quien te hace la formación, ¿no? Entonces, como sabían que yo me iba a ir a la Patagonia con los Namuncurá, ellos dijeron, para que no se olvide nunca de nosotros, por lo menos que nazca en Yachtra, Cochabamba. Entonces nací así, en mi comunidad allá, y después, bueno, a los 3 añitos más o menos, ya me llevaron a la Patagonia y ahí quedé. O sea que tu desarrollo fue todo en la Patagonia. Sí, básicamente sí. Igual viajé todo el tiempo a Bolivia, conozco Bolivia desde los años 60 ahora, en todas sus etapas, locas políticas de las comunidades nuestras y también de pueblo, porque allá tenían una fragmentación como comunidad en un momento y después se recuperaron como pueblo, después se volvieron a fragmentar, tuvieron sus cosas también, ¿no? Porque son muy diversos y muchos, ¿no? Claro, y muchos. Juan Namuncurá, bueno, acá estamos grabando para Argentinísima Satélite. Dale, genial, buenísimo. Y aparte te quiero invitar para mi programa, que va a Dale. empezar este mes de agosto, pero lo vamos a hacer a la madrugada, de 1 a 2 de la madrugada. Dale. Así que con tu banda, con tu música, como sea, vamos a ver si hacemos algo. Y después, mira, yo en febrero estoy haciendo una bienal de arte nuestro, arte indígena, en
en el ex CCK, ahora Palacio de Libertad, así que lo conseguí, lo puedes sacar y con premios para nuestros hermanos, se van a poner obra y se va a hacer todo para que ganen sus manguitos, el que van a ser seleccionados y premiados. Tenemos que empezar nosotros también, Claro. una vez, porque muchas veces, mucho tiempo fuimos postergando esas ideas, porque era de no originario, porque era de otros lados, pero la realidad es que hace cuánto que vivimos acá, y bueno, quien tome el fortín será de él. Así lo decíamos nosotros y se le hicimos, ¿no? Y se le hicimos. Por eso muchos no nos quieren. Claro, claro. Nosotros Namuncurá, Namuncurá, Calfucurá, todos los curá, ¿no? No nos podían agarrar, ¿no? Porque hay cosas que también la negación, como vos decías hace un rato, ¿no? Ya está totalmente comprobado, informado por parte del círculo militar y de muchos otros círculos de estudio histórico, que Calfucurá fue educado militarmente por San Martín. Por eso no lo podían derrotar. Atento, porque él hace un personaje en una que están por hacer una obra de teatro. Después Mirá. te va a contar. Bueno, y por eso que después cuando, claro, él fue educado por San Martín, en cómo se combatía, cómo era la guerra europea. Claro, porque Acá- San Martín viene bien informado, claro, bien instruido, claro. claro, en Inglaterra y en España, Claro. porque él estuvo en los dos lugares. Y acá, imagínate que no había ni escuela militar, ni colegio militar, no sé qué, Claro. acá era el rejunte, así Nada, se arrancaba. amontonaban, digamos. Y por eso Calfucurá ordenó. Que acá esto es interesante saberlo porque la confederación que en aquella época él armó, y le puso nombre Confederación porque era lo que él le dijo a San Martín cómo debía organizarse, como una forma confederativa. No era solamente nosotros que éramos Pehuenche, Huiliche, sino que había había Diaguita. Pehuenche, vamos a explicarle a la Sí. gente. Pehuenche, Huiliche del sur, o sea, Sí. Nosotros gente somos del sur. Nosotros somos una familia conformada por gente del sur y gente de los bosques. Claro, que es el Pehuén. Claro, el Por eso Pehuen es Pehuen. lo que llama todo el mundo araucaria vulgarmente. Araucaria, Sí, correcto. que es el árbol sagrado, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces esta confederación se transformaba con muchos de los pueblos de aquella época. Aquella época no era como ahora, que tenemos de alguna manera caímos en una fragmentación identitaria, ¿no? Porque ya, o sea, vamos a ver, primero porque nos cuesten los viajes, encontrarnos con otros pueblos que están en el Estado argentino, y segundo porque ha pasado tanto aislamiento entre uno y otro que se perdió algo que pasaba hace muchos años. Fíjate que Cosquín, ¿sí?, el pueblito donde se hace el festival, en quichua, Cosquín significa Cusco chiquito. Pequeño Cusco. Claro. Entonces, pequeño Cusco, que era un lugar de encuentro de todos. Y los que se llamaban, ahora que se llaman Camiri, que es, ¿cómo se llama? Sanavirón y todo, que después, de una manera maliciosa, el fundador de Córdoba, Cabrera, ellos le dijeron que eran come chingones. Que si vos lo decís en México, se entiende perfectamente que es un come chingón. Te comiste el chingón. ¿Te comiste chingón? Claro. ¿Y qué es el chingón, viste? O sea, los trataron, los bastardearon. Siendo que todo ese pueblo era un pueblo muy dedicado a la salud y a lo que nosotros llamamos hoy herboristería, la medicina de las hierbas. Por eso al día de hoy, incluso como ícono, queda el burrito cordobés cargado de hierbas medicinales. Tecito llegó. Claro, queda todo eso. Ese pueblo era así, era un pueblo muy pacífico. Entonces ellos daban ese entorno y ahí en esos encuentros, que se producían más o menos cada 40 años, se encontraban abuelos de todos lados. Y se combinaban, se ponían al día en que andaba cada uno y se volvían. De ahí vino esa relación que la confederación estaba conformada también, no solamente por Huiliche, Pehuenche, Ranculche, sino también había Aoniken, que de hecho los grandes Aoniken, muchos que no nos quieren a todos los pueblos originarios, siempre dicen que el mapuche ni existía, el nombre mapuche apareció ahora, ¿viste? Que el mapuche aniquiló al Aoniken. Y bueno, que me expliquen por qué la infantería de la Confederación de Salinas Grandes, la infantería eran todos Aoniken, porque ellos no andaban a caballo. Andaban a pie, pero eran los que manejaban las boleadoras. Entonces toda la miliqueada de Buenos Aires, cuando veía, imagínate que eran personas de casi 2 metros, Alto, todos enormes, altos, enormes. todos altos, claro. Entonces una bola, 1,5 metros. Bien, está saliendo bien, todo bien, ¿no? ¿Sí? Bueno. Y si la girás tenés 3 metros. No, ni hablar. Entonces tenés 2.000 personas haciendo esto ante los
chicos que sacaban de acá, que andaban dando vueltas, vagos, con la ley esta de que el gaucho iba al fortín, y que eran todos mal comidos, mal alimentados, sin armas. Cuando venía eso, se gritaba en aquella época, ahí vienen los boludos para escaparse. Cuando pasan toda la parte de la, más que la campaña del desierto, otras campañas que hubo que nadie dice, que en realidad fueron más jodidas que lo que se llama campaña del desierto, se llevaron muchos presos de estos Auniken. Y como no andaban a caballo, ellos iban caminando atrás de la columna de caballo. Entonces, los mismos de acá de Buenos Aires decían, te quedaste atrás como un boludo. Y de ahí sale hoy que decimos boludo con el mote de decir estúpido, tonto, sí, quedado, de ahí. De un gran guerrero, del gran guerrero Auniken. Fíjate vos. Entonces, ¿qué hacía el Auniken acá? Porque era muy simple. Nosotros, primero, la cordialidad entre pueblos existía. Y si había comida en un lugar, iban todos para allá y nadie te negaba, porque todos éramos hijos de esta tierra. ¿Cómo te voy a negar si a vos te acepta tu mamá, no es la misma madre? Por eso cuando llegaron en los barcos, bueno, bajaste, qué sé yo. Esta es la tierra. Lo que pasa es que ellos tenían su manera y nosotros otra, nada más, de relacionarse. Me refiero a los españoles y a todos ellos, ¿no? A don Cristóbal y su gente. Cristobalito, sí. Entonces, todo eso, imagínate, el hijo de él, de Calfucurá, ¿quién era? Namuncurá. ¿A dónde lo mete Calfucurá? Pero mira qué mente, ¿no? En esa época el que dominaba todo era Urquiza. En las colonias. Justo José. Claro, en las colonias, ¿no? Y como el comercio que había hecho la Confederación era con las colonias, porque se le vendía el cuero y todo, y a cambio de otras cosas, porque fíjate vos que hay muchas fotos, gran foto de Sayhueque está con una bota de taco. Y la bota de taco de aquella época era importantísima, porque si vos ibas a caballo, lo único que tenías para trabar la bota y no caerte al galope o que te accidentara era trabar con los tacos. Por eso los españoles usaban taco también. Era para trabar en el estribo. ¿Entendés? Bueno, entonces cambiaban por estas cosas, por qué sé yo, telas que no tenían, que por ahí se hacían otras ropas, era un intercambio comercial. Para eso el consolida hace que Urquiza sea el padrino de Namuncurá, de Manuel. De Manuel. El padrino de Manuel, que era el hijo de Calfucurá. Nos están escuchando a Manuel Namuncurá, señores. Descendiente del gran Toqui y de Ceferino también. Bueno, hablando de Ceferino, estaba en Pedro Luro. Ahora lo llevaron a San Ignacio. Sí, eso fue una gestión que empezó en el año 2000. La empecé yo cuando se hizo el DCI famoso en el INAI. Yo hice ese pedido al museo allá, primero a La Plata por algunas cosas y después allá con los salesianos, le llamamos una cartita, y después en ese momento estaba mi tío abuelo, que era Celestino Namuncurá, estaba de Lonco en la comunidad acorde a lo que el Estado quiere, porque convengamos que... Entonces, pero lo elegimos el de Lonco y con él, que tenía la firma, hicimos la gestión para que Ceferino vaya a San Ignacio. Allá quedó. Y porque ahí mira, según los sacerdotes dicen que él no fue nunca para allá. Y nosotros tenemos otra contada, ¿viste? Porque él nació en Chimpay, que es un paraje. Sí, ahí en Río Negro. Claro, conozco estado. Es un paraje, ¿viste? Ahí no podés vivir nada más. Hay una iglesia y un pequeño Claro, pueblo. Y por ahí se pasaba y se podía cruzar el río fácil. Entonces ibas por el otro lado del río y te ibas para el lado de la Rinconada, que se llamaba. Claro. Entonces en la Rinconada, un poquito antes de la Rinconada, ahí se establece Manuel con toda su familia y ahí tiene que haber vivido él un par de años. Después de ahí iban al río, ¿cómo se llama? El Collón Curá, bajaban por el Collón Curá, después se iban hasta el Río Negro, y en el Río Negro bajaban hasta Viedma, y en Viedma tomaban el vapor de Pomona y venían a Buenos Aires. ¿Por qué? Porque él logró que todos los que viven en Río Negro, en Neuquén, o sea, si bien ahí se iba y venía, pero él logró que se pudieran asentar y nadie los molestara, durante más de un siglo casi. Importantísimo. Claro, todas esas cosas son las que vamos a ir contando de a poquito, en escritos, en libros, películas, todo porque hace falta. Porque si no la gente habla pavada, ¿viste? No los nuestros, los que no nos quieren. Bueno, ayúdame. Ahora, este programa ya lleva 7 años. Ok. Varios años en Radio del Pueblo y otras, AM830, después acá ya 3-4 años. Y tenemos gente que colabora, pero con algunas reflexiones. A ver. Que va a ser importante que las escuche, porque este hombre vive en Madrid. Ajá, ok. Y tiene, ha hecho como una asociación o fundación Gran Simio.
Bueno. Es interesante. Gracias. Lo vamos a escuchar a Pedro Pozas Terrados, desde Madrid, España, que nos, con su microprograma Reflexiones de un simio. Y después seguimos con Juan Namuncurá, Edgardo Gerbesi y Andrés Requena. Un fotógrafo, aquí, un documentalista, 2, porque hay otro más. Somos más. Vamos, Pedrito, ¿eh? Estimadas amigas y amigos, bueno, dentro de Reflexiones de un simio vamos a hablar sobre la inteligencia artificial, aliada o enemiga. En un mundo cada vez más interconectado y vulnerable a la crisis climática, sanitarias y sociales, la inteligencia artificial se presenta como una herramienta poderosa que podría transformar radicalmente nuestra capacidad de anticipar, responder y adaptarnos a los desafíos globales. Sin embargo, su implantación plantea interrogantes éticos, sociales y políticos que no podemos ignorar. La inteligencia artificial ya está demostrando su potencial en la gestión de desastres naturales. Por ejemplo, en España se han desarrollado sistemas que utilizan IA para predecir incendios forestales con una eficacia del 70%, analizando datos climáticos y topográficos para anticipar riesgos y optimizar recursos. A pesar de sus beneficios, la implantación de la inteligencia artificial plantea desafíos significativos. La recopilación y análisis de grandes volúmenes de datos personales suscita preocupaciones sobre la privacidad y la vigilancia. Además, la automatización de procesos podría afectar el empleo en diversos sectores, exacerbando las desigualdades sociales si no se gestionan adecuadamente. Pero para ello estamos a tiempo para evolucionar y garantizar que la inteligencia artificial sea una herramienta para el avance de nuestra sociedad hacia un mundo más justo y equitativo y evitar su utilización en contra de la propia humanidad. La inteligencia artificial tiene el potencial de ser una herramienta transformadora para enfrentar los desafíos de nuestro tiempo. Su implantación debe ser guiada por principios éticos sólidos, transparencia y una participación activa a la sociedad en su desarrollo y regulación. Es imperativo que los gobiernos, las instituciones y la ciudadanía trabajen conjuntamente para garantizar que la inteligencia artificial se utilice de manera responsable, equitativa y en beneficio de todos. En este momento crucial debemos decidir si permitimos que la inteligencia artificial sea una fuerza que profundice las desigualdades o una herramienta que promueva la justicia, la sostenibilidad y el bienestar común. La elección está en nuestras manos. ¿Y si una inteligencia artificial gobernara el mundo? Ante este mundo marcado de avances tecnológicos surge una pregunta provocadora. ¿Podría una inteligencia artificial liderar un nuevo modelo de gobernanza global basado en la equidad, sostenibilidad y el bienestar común? Imaginemos una IA diseñada para analizar en tiempo real datos de salud, economía, medio ambiente y derechos humanos, proponiendo políticas públicas que prioricen el bienestar colectivo. Esta inteligencia artificial no tendría intereses personales ni presiones políticas y sus decisiones serían supervisadas por un consejo humano compuesto por expertos en diversas disciplinas, rotando periódicamente para evitar la concentración de poder y, desde luego, elegido en elecciones, presentados individualmente sin partido alguno y sin necesidad de que, al ser elegidos, tengan mandato imperativo en las decisiones o también el llamado disciplina de voto. La humanidad tiene la capacidad de construir un futuro más justo y sostenible. La inteligencia artificial, si se utiliza de manera ética y supervisada, puede ser una herramienta poderosa para lograrlo. Es hora de replantear nuestro sistema de gobernanza y considerar modelos innovadores que prioricen el bienestar de todos los seres humanos y del planeta. La utopía de un mundo gobernado por inteligencia artificial ética y supervisada por humanos no está tan lejos como pensamos. Depende de nosotros dar los pasos necesarios para hacerla realidad. Un abrazo muy fuerte. Hasta el próximo programa. Bueno, inteligencia artificial es un tema largo. Gracias, Pedro. Es un humanista, es una persona que se dedica a ayudar a los pueblos indígenas. Pedro es un trabajador enorme, es un escritor,
su último libro, Humanidad 3.0, lo estamos tratando de leer, todavía ni lo empecé a leer, la verdad, Pedro. Pero bueno, a veces sale y charlamos y dialogamos a través de la aplicación de la radio. Qué bueno. Estamos compartiendo la vida de... ¿Cómo empezaste con la música? Mira, a ver, busco mis recuerdos de primero disfrutarlo, ¿no? Yo me acuerdo de disfrutar la música, mi recuerdo está en los carnavales de Oruro. Vos sé que me acuerdo, a los 4 o 5 años me acuerdo de eso, me acuerdo de la fiesta de Alacitas que se tocaba ahí en Cochabamba. Me llevaban mis padres y compramos, ¿viste? Las alacitas, todos los chiquititos, ¿sí? Después de grande lo reconfirmé porque me fui a lo que ellos llaman la fiesta de la Virgen de Urucupiña, que en realidad se llama así, pero representa todo un ritual mucho más antiguo de lo que nos imaginamos, del intercambio con la Pacha, porque no es Pachamama, mama viene por la españolización, sino en la Pacha, toda una serie de rituales. Es Pacha solamente. Pacha. Sí, en relación a las piedras, lo que te da como si fuese un compromiso, ¿sí?, de reciprocidad entre lo que vos le estás pidiendo a la tierra y devolviendo a la tierra. Es muy linda la ceremonia, de hecho, ¿no? Sí, de hecho es como una avenida muy alta que va hacia un cerro específico que se camina, se transita todo ese cerro y a los costados tenés las personas que te venden, qué sé yo, sí, hay pedidos de todo tipo, ¿no? Desde muy materiales totalmente fuera de lo espiritual hasta lo supra espiritual. Entonces vos ves, lo que causa un poquito de impresión es que vos ves que se tiene que hacer a mano, no comprado, ¿sí? Una camionetita Ford así de este tamaño, ponele. Entonces viene el hermano, alquila un martillo, rompe una piedras que hay que el cerro, saca la parte que le corresponde de la piedra de lo que se rompe, porque no puede llevarse todo, sino una piedrita, ¿sí? Y entonces se compra la camionetita. Al año va y viene y devuelve la piedra con la camioneta y la viene a challar la camioneta. Mirá. Entonces la bendicen todos los yatiris que están ahí, bendicen la camioneta. Y eso vos ves la cantidad de cosas bendiciendo a la vez que se va haciendo todo este trabajo, esta realización en base a una ceremonia, fiesta, evento social, y ves todo esto desplazando en una total amabilidad, ¿no? Es muy lindo. Toda esta cosa, todo ese sonido es lo que me influyó a mí de chiquito. Yo después de grande, más a los años, cuando ya estoy viviendo, porque mi familia se radicó en Villa Regina, en Río Negro, habían unos discos de Tarija y demás, porque mi papá se trajo también su disco para recordar, estaba solo, mi papá, imagínate, mi papá lo sacaron desde allá y lo transportaron a la Patagonia de la mañana a la noche, para él era un mundo, viste, más aquella Patagonia, que no había asfalto, no había nada, viste, era todo, así que traerlo ahí, para él fue lo sufrió bastante, me acuerdo. La temperatura, el frío, la aridez, el viento, la arena, todo. Pero mi viejo se ponía esos discos, ¿no? Y escuchaba, ¿no? Y ahí también con él me transmitió también ese placer. Y mi mamá ya, los dos sabían música, se habían educado ya con la música. Entonces justamente, lo primero que compraron fue un combinado para escuchar los discos y música de todo tipo, sobre todo de nuestros pueblos, que había mucho grabado en Bolivia, pero acá no había nada. Acá salvo algún que otro antropólogo, musicólogo, y por parte de nuestros pueblos, Aimé Painé, la tía de Aimé vivía a la vuelta de la casa de mi mamá. Entonces Aimé la conoció de chiquita mi mamá, entonces tenía una relación. Entonces cuando Aimé empezó a cantar, después de que estudió acá en Mar del Plata, volvió a cantar, que impuso esa cosa lírica al canto más que todo sería huiliche más que todo, ¿no? Y recorrer varias de las familias del linaje, que en aquella época no se hablaba tanto de comunidad todavía. Entonces ella fue aprendiendo la canción y la fue difundiendo, y ahí es cuando graba su primer disquito en Viedma, en 4 canales, que es lo que se conoce al día de hoy, no hay otra cosa grabada de ella. Pero yo la fui viendo a través del tiempo. Mientras mi mamá tocaba el piano en casa, mi papá tocaba el piano y escuchamos toda música de Bolivia, hasta que apareció Aimé. Entonces se fue mezclando en mi casa todo eso. Entonces cada vez que venía Aimé, venía a comer a casa, todo, bueno, y cantaba.
Y yo escuchaba nada más, yo solamente era una persona, un niño que recibía toda esa información, ese placer de disfrutar esos momentos. Y bueno, pasaron los años, la vi después en los festivales de Chulechuel de folclore, porque siempre, sabrás que nos incluyeron, o sea, siempre se difundió como con la idea de que la música o las expresiones de pueblos, de nuestros pueblos, siempre fueron como incluidas o apropiadas por el folclore, ¿no? Quedamos dentro de un marco folclórico. Entonces cada vez que hablaba de folclore, bueno, ahí adentro estaban los indios dando vueltas, ¿viste? Entonces ahí aparece lo que dijo Petinato el otro día, folclore nos metió la quena, el bombo, flaco, eso es indígena, eso no es folclore, ¿eh? Pero hablemos de otro tema. Entonces la ignorancia de este muchacho hace que hable cualquier pavada, aparte la del folclore. La cuestión es que, bueno, empecé yo ahí a esa edad, era chiquito, 5 años, empecé a tocar el piano, yo empecé a estudiar. Me acuerdo toda esa música. Hoy me ponía partitura hoy y la toco toda. ¿Todas las partituras? Sí, todo, lo toco todo. Bueno, tenía esa, y mis viejos me veían así, viajó mi abuelo de Bolivia, y me vio así, y él fue el que me compró el piano. Mi abuelo de Bolivia me compró el piano, y le seguí dando, piano. Y tuve un profesor, que era un italiano, que se había ido allá a la Patagonia, porque todas las colonias de la Patagonia, en el valle, la mayoría son italianas o españolas. Ahí donde yo estaba eran italianos. Este señor, en la Primera Guerra Mundial, había sido el organista en Praga. Todos los niños de Italia en la guerra los llevaron a Praga, en esa época, para protegerlos, los curas. Y les enseñaron música a todos. Este señor se casó, su esposa había quedado muy mal de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y psicológicamente, entonces viaja, me voy de Europa, y terminó allá, perdido allá en la Patagonia, con su esposa, y quedaba clase de piano. Entonces, ¿a dónde fui a estudiar? Con el italiano. Y aprendí tanto, pero tanto con esa persona, que yo estudié con él hasta los 12 años. Y después de ahí en adelante, paré en el secundario, todo el secundario tocaba, porque estaba el piano en casa, todo seguía leyendo, pero como que fue una segunda etapa de escuchar de nuevo. Entonces empecé a escuchar el folclore de otra manera, el folclore ya más criollo también. Folclore y rock, ojo, todo. Bueno, y ahora te voy a contar otra quedamos anécdota. Folclore porque Dale. el que llama es el director general del programa. Se apagó esto, ¿cómo es? A ver, Fabricio Guerrero, si lo puedo poner. Jorge Cortiña, buenas tardes. Enrique Coria, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, acá estamos a vos y a tus invitados y a tus oyentes. Bueno, disfrutando de un lindo programa, algo muy importante. Bueno, hablando de nuestra música, ¿no? Estoy acá con Juan Namuncurá, músico, hermano, ancestralidad de los pueblos aymara y mapuche. El señor es Jorge Cortiña, director del programa Puro Mate y Música por Argentinísima Satelital, ya llevan 8 años y a la vez tiene sus propias producciones en radio, tiene su AM1000. Vamos a charlar, acá lo tenés a Juan si querés preguntarle algo. Más que preguntarle, bueno, agradecer porque se preocupa también, como muchos argentinos, por nuestra música, por difundir lo nuestro. Es maravilloso que estemos involucrados como buenos argentinos con nuestra costumbre, con nuestras leyendas, con nuestros hábitos, ¿no? Que es lo que vos difundís en definitiva. Y haces conocer a mucha gente que, bueno, por ahí no tiene la posibilidad ni la oportunidad de estar involucrado como vos en personajes originarios de este país, ¿no? Jorge, mira, vos no tenés que cortar. Quédate ahí y vamos a escuchar, si no te parece mal, porque si no se me termina el programa, es 1 hora, señor. Vamos a escuchar a otro de los columnistas del programa. Este es argentino. Okay. Es escritor, es historiador, investiga nuestros hermanos. Y habla habla, a ver que, capaz que lo conoce Marcelo Balco. Sí, es Marcelo, claro. Ahí está, ponelo, ahí lo tenemos. Marcelo Balco en AM1010 Onda Latina. Bien ahí. Hola, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente en las trampas de la historia, este micro que tengo en el programa de mi querido amigo Enrique Coria. Vamos a continuar hablando de signos, que habíamos empezado la semana pasada. Signos que aparecen en este último libro mío que se llama Crónicas
de la memoria, signos, arquetipos y ancestros. La otra vez hablamos de una serie de signos que tenían que ver con unos mecánicos que, porque no arreglaron un auto, al final lo terminó reparando mi viejo. El dueño del auto era dueño de una firma, de una empresa muy importante en Paraguay, y todos terminamos viviendo en Paraguay 7 años. Eso fue muy formativo para mí. Vi un chico que era en ese entonces de 8 años, las consecuencias del avance de la deforestación, incluso asesinando allí indígenas paraguayos. Ahora bien, continuando con esto, miren, o mejor dicho, escuchen, qué cosa más curiosa. Cuando mi abuelo viene de Checoslovaquia en el año 1928, va derecho a un lugar de Río Negro en donde una firma checoslovaca estaba montando un ingenio para extraer azúcar de remolacha. El lugar era General Conesa. Mi abuelo va derecho ahí, no va primero, no sé, a Lomas de Zamora o Entre Ríos, no, él va derecho ahí, porque ahí esa firma checoslovaca estaba montando ese ingenio. Él viene muy dudoso, viene tan lejos de su patria, viene solo, y ahí empieza a trabajar de calderista, que es lo que él sabía hacer. Junta dinero y 2 años después manda la plata a su ciudad natal para que viaje su novia, que va a ser mi abuela. Ahí se casan en Conesa y ahí nace mi papá en el año 31. Yo siempre supe que mi papá había nacido en Conesa, pero no le daba mayor importancia, hasta que comienzo a investigar genocidio indígena y afrodescendiente. Y de pronto, investigando genocidio, esa limpieza étnica que van a hacer en Patagonia, que nunca hay que decir conquista del desierto, porque fue una construcción del desierto. Lo vaciaron de seres humanos, Y mayormente a esa población que va a ser vaciada, las van a ir trasladando hacia puertos de embarque, por ejemplo Viedma, Carmen de Patagones, que está a unos 130 kilómetros de Conesa, sobre el Río Negro, los embarcan y los traen en Buenos Aires y los reparten como esclavos. Cuando yo empiezo a investigar genocidio, descubro que General Conesa había sido un depósito de indios. Había sido uno de los tantos depósitos de indios, de la gran red de depósitos que había en Balcheta, Trelew, bueno, más al norte también. Y me quedo como pasmado porque de pronto lo sentí como que yo estaba transitando una especie de mandato familiar o algo por el estilo, porque yo estaba investigando genocidio y mi papá había nacido en un depósito de indios. Hay otros signos que están en el libro, que continuaremos seguramente con una trampa de la historia más, para que ustedes puedan advertir cómo hay signos que nos habitan, signos que nos habitan de ancestros que nosotros tenemos y que de alguna manera me han llevado a este camino que vengo transitando ya hace tantos años, que es combatir la desmemoria, buscar que uno no sea pensado, sino pensar. Y eso lo logramos también con la ayuda de programas invalorables como del Indio Coria. Mi nombre es Marcelo Balco y es lento, pero viene. Un saludo muy grande desde Comodoro Rivadavia, donde estoy en la Feria del Libro, presentando casualmente Crónicas de la Memoria, Signos, Arquetipos y Ancestros. Ahí lo tenemos a Marcelo Balco. Gracias, Marcelo, como siempre. Está lejos, Marcelo. Y bueno,
Si alguien quiere tener frío, que vaya en esta época a Comodoro. O sea, nosotros pensás que toda la gente a Oniken, y nosotros ya a esta altura estamos en otro lugar, Ya por la transhumancia, ¿viste? En verano sí vamos, pero solamente, te lo voy a decir en lengua vieja, el Winca loco se va a vivir ahí. Se va en el frío a vivir en un lugar frío, ¿viste? Después lo sufre, así lo sufre. ¿no? Así es, Jorge. Bueno, contanos un poquito qué hay en el programa que se emite a partir de las 17:30 por Argentinísima Satelital. Bien, estaremos difundiendo lo que hemos grabado el día domingo, o parte de lo que se grabó en Ensenada, en el 5º encuentro de los provincianos, una muy linda fiesta que organiza José Sanabria, con el apoyo del municipio y del intendente Seco. Así que bueno, vamos a estar pasando algunas imágenes, algunas vivencias, costumbres, danzas y cantares de lugareños, gente que ha estado participando el domingo pasado en una hermosa fiesta, bueno, que se hace todos los años en Ensenada, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Bueno, y algunos artistas que se sumaron, ¿no? No, por supuesto. Un desfile de artistas que si te lo nombro todos, seguro me voy a olvidar de muchos. Entiendo. Y quedaré bien con alguno y muy mal con otro. Pero estuvo Mónica Merlo también, bueno, varios artistas estuvieron. Los Castillos. Jorge. Muy lindo programa, muy linda fiesta, bien tradicional, bien de gaucho, paisanos que estuvieron con una ceremonia hermosa, se cantó el himno nacional. Bien. Y después con la bandera de cada una de las provincias de nuestro país. Muy linda espectacular, fiesta. Espectacular. Jorge, contanos un poquito a qué se aproxima. No quiero que te hagas muy largo porque a mí se me termina el tiempo, pero contanos un poquito a la audiencia para dónde está viajando el móvil con el equipo, qué se avecina para estos próximos tiempos. Bueno, tenemos varios lugares donde vamos a ir. Vamos a estar en Las Rosas, Santa Fe, vamos a estar en San Miguel del Monte, vamos a estar en Cruce del Elqui, José Cepaz, con varias fiestas muy lindas, pero no quiero dejar de hacer mención a un programa que se viene ya muy pronto, se avecina para el 22, para el día 22, atención, día miércoles 22, donde Enrique Coria, con la producción de quien les habla, vamos a estar en Argentinísima, con este programa exitoso que hoy está en las 10:10, Onda Latina, pero también va a estar a partir del día 22, todos los días miércoles, de 1:30 aproximadamente, o 1:01 hora, en el aire, para que, bueno, ustedes puedan llamar, hacer consultas y tener un mano a mano con Enrique Coria, que va a ser el conductor del programa. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. La verdad que sí, es un desafío, todos son cosas que uno tiene que enfrentar, y la verdad que yo estoy muy contento de estar formado parte de este equipo, Jorge. Muchísimas gracias. Enrique, yo creo que la gente está necesitando hoy más que nunca una palabra de amor, de fe, de esperanza. Si bien no baja por ahí de las entrañas de quienes tienen la obligación de guiar los destinos de nuestro país, que son los políticos, y a veces se le hace muy difícil, bueno, una palabra alentadora de fe, de esperanza, que baja de un hombre que trae en sus alforjas una larga historia, como la que acaba de contar el compañero que está en la mesa, Juan Namuncurá, de tus ancestros, Namuncurá, correcto. Y bueno, creo que le va a dar a la gente que está atravesando momentos difíciles, de angustia, una paz, una tranquilidad, porque yo sé que vos lo vas a hacer esto sin fines de lucro, porque toda consulta va a ser totalmente gratis, eso no se cobra nada, es totalmente gratis para que la gente pueda llamar y consultarle al Indio Coria. Bueno. El Indio Sanador. Bueno, muchas gracias, Jorge. Y sí, agradezco a todos los que me ayudan un poquito a crecer, y vos sos parte del equipo fundamental.
el hecho de estar en estos dos programas va a ser importante, muy importante para mi vida y para toda la gente que compone tu producción, que es bastante amplia y grande, y tu AM1000 también. Enrique, muchas gracias a vos, saludo a la mesa, a tu audiencia, al operador, a todos los que hacen posible que esto esté en el aire. Jorge Cortiña, 17:30 por Argentinísima Satelital. Chao, Jorge. Un abrazo grande. Chao, querido, chao. Corte. Juan, te pido disculpas, pero esto es así. Ya está todo perfecto, es así, ya sabemos. Bueno, la música... no puede haber un programa sin música. No puede haber. ¿Qué música querés que pongamos? ¿Qué tema? A ver, que me guste a mí. Fabricio Guerrero, si tenemos. Los Jaivas, todos juntos, de Chile. ¿Ese te gusta? Ese me encanta. Ese conjunto. Sí. ¿Los conocés? Sí, sí. De hecho hice una versión con Jorge Luis Carabajal, que están enloquecidos ellos, porque yo, o sea, no te olvides que yo manejo a esta altura del partido todo lo que es sonidos contemporáneos, escribo para sinfónicas. Los Jaivas, sí. Sí, pero espera un poquitito. Hay uno mío y hay uno de los Jaivas, hay dos. Así que poné que quieran. Y yo escribo para todo esto e hice una versión que me pidieron para la juventud de hoy y la hicimos con Jorge Luis Carabajal, él cantó y yo hice toda la armonización, toda la parte musical. Y algún día lo editaremos, pero salió, no sé la cantidad de escucha que hay en internet. Impresionante. Se quedaron todos locos. Bueno, espera un poquito, porque ¿con qué músico no trabajaste? De los grandes músicos nuestros y de afuera. Y a ver, de acá de nuestro país, bueno, con los grandes que ya no están, eso obviamente es imposible. Pero es importante nombramos. A ver, de acá que laburé, hice cosas, bueno, con Ale Lerner, con Soledad, con Hilda Lizarazu en el rock, con María Gabriela Pumer, por supuesto, fuimos muy amigos, con Miguel Ángel Solá, con gente de la Versuit, dirigí un tiempo lo que era el estudio de grabación de Divididos, fui el director de todo el estudio, ahí grabé toneladas de discos, María Eugenia Díaz, Juan Martín Medina, el saxofonista de los Carabajal y el super saxofonista del folclore. Bueno, Jorge Luis Carabajal, con Roxana, con qué sé yo, con los Carabajal, con casi todo. Un trabajo fundamental. Y otra cosa importante, vamos, queda poquito, pero ¿cómo fue tu contacto con el Papa Francisco? Mirá, eso como para ir, viste, ya estamos terminando el programa. Nos vamos a ir con música, pero dale, una reflexión. Mirá, vos sabés que yo me estaba yendo a vivir a Alemania. Te explico por qué. Porque yo en Alemania doy un concierto de 1 hora 40 de piano, composiciones en piano solo. Yo soy pianista de formación y gano muy bien. Me estaba por ir y unos amigos me convencieron, hablamos de historia, además dice, ¿por qué no anotás un resumen? Se lo mandamos a Francisco. Yo pensé que era una joda. Y llegó a mi casa por WhatsApp un mensaje, que yo pensé que eran estos locos atorrantes que me estaban jodiendo. Entonces le contesté y al rato me dice, no, soy yo, te voy a ir a visitar una persona de mi guardia. A los días aparece uno de la Guardia Suiza en mi casa y dice, bueno, su santidad te quiere conocer y qué sé yo. Él me buscaron ellos. Entonces arreglaron todo, avión, todo, no sabés lo que armaron. Yo ni me imaginé, con guardaespaldas y todo, no sabés. Y me llevaron a un lugar y estuvimos casi 1 hora hablando de todo. A raíz de esa charla me modificó la vida realmente. A raíz de esa charla no me fui a Alemania, ya había pagado un alquiler. Para un poquito, porque esto es para una más... No, ya tenemos otro programa, hay otra producción. Bueno. Pero yo te voy a dar un papelito, que es... Pequeño, que damos en el programa y yo lo voy a firmar por Jorge Cortiña, que es productor general, y dice así, a ver, dice, en reconocimiento al Peñi Juan Arévalo Sgro Namuncura, ¿está bien escrito? Sí, Arévalo con B larga. ¿Te explico por qué? A ver. Porque Arévalo viene de Aríbalo, que es el jarrón de la ceremonia sagrada aymara. Bueno, hay que corregirlo, ya está escrito ahora acá. Para el huerquén, músico y docente, porque vos sos huerquén. Sí, y huerquén es el mensajero, el que habla de las lenguas, el que hace la intercomunicación. Sí. Y soy profesor en la Universidad de 3 de febrero. Bueno, acá entonces lo vamos a entregar. Después sacamos otra fotito ahí más. Está. ¿Ya está? Sí, estoy sacando fotos y filmando. Bueno, muchas gracias. Gracias, Edgardo Gerbesi. Ahí está. Bueno. Nos firma el productor Jorge Cortiña, que habló hace un ratito. Bueno,
Un abrazote ahí. A ver, vamos a ponerlo para la foto, total. Ya que estamos, dale nomás. Bien. Para. Juan, te queremos. Yo por ahí, la mira, te cuento, sí, pero te cuento que por antes tu de tiempo, fin de por tu año, tiempo, claro. Antes de fin de año, la Sinfónica de Neuquén va a tocar 4 horas completas mías. En Neuquén. Se va a armar un revuelo, una cosa enorme. Pues yo tengo 47 sinfonías grabadas, ¿viste? Entonces dentro de eso se están seleccionando 4 para hacer en Neuquén. Impresionante. Y en diciembre voy a dar un concierto de piano acá en la casa de Neuquén. Por primera vez en la historia, porque yo no quería tocar en la casa de Neuquén porque parece medio cachivache, pero digo, bueno, la gente quiere y bueno, y aparte está buenísimo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Ya, uno también tiene que aflojar, ¿viste? ¿Por qué es Capicúa? ¿Cómo? ¿Por qué es Capicúa? ¿Por qué Capicúa? Juan, bueno, Dale. a ver, poné un poquito los jaivas, que ya estamos terminando. Se nos fue, a ver, dale. Ah, está saliendo. A ver si esto. Sí, cualquiera. ¿La mía? No. Ah. Sí. La versión que empieza así. Correte un poquito más acá si apareces ahí, al lado de Juancito. Es como, qué descuido tuvimos, che. Contemplando Más. mi memoria hacia aquel lugar. Este es otro, ¿no? El que tenés que buscar es Todos Juntos, se llama la canción. En el horizonte de mi mente. ¿Te ves ahí? ¿Por qué no te Es podés una ver? letra hermosa. Correte un poquito más acá, Juancito. La grabó Soledad, Todos Juntos, la produje yo con Ale Lerner. Ah, En mirá. el disco de Soledad los dos fuimos los productores de la canción y la llevamos así, llevé muchos hermanos para que toquen, ¿verdad? Pero tenés un carisma muy particular y un sentido cósmico de la música. Ah, bueno, gracias. Cósmico de la Gracias. música, porque es increíble cómo... Es que la música es medicina, más allá de las épocas que vivamos antes o después, tenemos que volver a eso que no es. Fíjate lo que dijo. No. Fíjense, la música es medicina. Y siempre yo trato de comunicarme con personas que hacen medicina. La música es medicina, el agua es curativa, es medicina, el aire es curativo. Y ni hablar del Antú y... El aire, toda la creación es curativa, somos nosotros los que estamos enfermos. Ahí Se nos fue. ahí enfermamos todos. Chao, chao. ¡Yeah! ¡Marichu, güey!